chaleco de fuerza, muy difícil de seguir y realmente no lo es así. Pero vamos a hablar desde lo básico. APA lo que implica es el manual de estilo de la American Psychological Association y meramente busca hacer uniforme y organizar todos sus trabajos académicos. Lo más pertinente para APA 7 es que ahora se toma en consideración al estudiante investigador versus el investigador profesional. Se hace una distinción entre ambos y en la tarde de hoy nos vamos a enfocar más en el estudiante investigador. Pero vamos a tener que hablar de asuntos ya conocidos, pero se vuelven a recalcar la importancia de citar en los trabajos académicos. ¿Por qué? Más allá de evitar el plagio, que todos conocemos, le brinda formalidad y seriedad a la investigación que usted esté llevando a cabo. Y le deja al lector o al comité de investigación conocer sobre esas fuentes utilizadas. Por lo tanto, usted le deja saber a su comité, a su escuela graduada, o al lector que eventualmente lea su investigación, que usted puede reconocer el valor de las ideas y es un investigador responsable, que al fin de que usted culmine su grado académico, eso es lo que busca su escuela graduada, poder proveerle a sus distintas áreas de énfasis investigadores o profesionales responsables. Ok, vamos a hablar del adorado tormento de mis estudiantes, asumo que de ustedes y hasta en un momento los míos. Los tipos de citas dentro de APA. Existen dos vertientes, está la cita directa que se subdivide en dos entrelabloques que se les conocería como la cita larga o la cita directa corta, al igual que la indirecta que es más bien el paráfrasis. Les dejo saber que como un preámbulo, APA menciona en varias ocasiones que espera que sus investigadores o los estudiantes investigadores utilicen más la paráfrasis, pero eso lo explicaremos más adelante. Vamos a comenzar con las citas directas cortas. Estas se van a redactar entre comillas dobles y a diferencia de la cita directa larga, va a estar incluida en el texto y va a utilizar un formato de apellido y año siempre y cuando sea posible. Eventualmente estaré explicando qué usted debe de hacer si a usted le falta un elemento, pero como dije más adelante. APA recalca que en los métodos correctos para poder hacer la citación en el texto de manera corta es utilizando este formato que se le conoce como el narrativo o que sería el textual, estos dos que ven aquí. Sin embargo, también es permitido este cuarto, que donde se incluye el año de publicación y el autor. Sin embargo, APA hace énfasis que se utilicen estos que mencioné anteriormente. Pero si usted desea utilizar el último, no es que esté incorrecto. Se puede utilizar. Ahora, las citas directas largas o las de bloque. Estas son las que por lo general tienden a dar un poco de confusión por la cantidad de palabras. Una cita directa de bloque se considera cuando consiste de 40 palabras o más. En el caso de que no tuviese 40 palabras, pues ahí caería bajo el renglón de una cita directa corta. ¿Cómo se puede diferenciar entre una y la otra, más allá de la cantidad de palabras? Es que se va a redactar a espacio doble, endentado completamente a 0.5 del margen o a media pulgada del margen, y va a ir utilizando el formato de apellido y autor autor y año cuando sea posible. Es bien importante ese conteo de las palabras, porque si usted se encuentra con
una palabra de menos, su cita solamente incluye 39 palabras, pues se tendría que cambiar ese formato. Es un detalle que hay que estar muy pendiente. Entiendo que APA es sumamente detallado, pero el truco de APA siempre es mantenerse atento a esos detalles. Ok, vamos a hablar ahora de las citas indirectas o la paráfrasis. Como le mencioné anteriormente, esta es la que APA tiende a resaltar y decirle al investigador, al estudiante, qué es la que deberían utilizar más. ¿Por qué? Porque este es el formato que se considera que resume y sintetiza la información de otro autor. Por lo tanto, usted le está dejando saber al lector que usted puede llevar a cabo un análisis a base de las palabras de otro, siempre y cuando dándole el crédito necesario. Y también resalta que este es el tipo de citación que los investigadores tienden a utilizar más. Y si ustedes eventualmente, si se encuentran ahora mismo en programa de maestría, eventualmente quieren pasar a un doctorado o seguir investigando, sería de buen provecho que ustedes vayan acostumbrándose a utilizar este modelo para poder emular esta práctica de los investigadores profesionales. Si comenzamos desde el principio, una vez que usted sea un profesional académico investigador, se le va a hacer muy fácil seguir este patrón. Ok, yo estoy clara que las referencias a mis estudiantes, como a mí en mi momento, es el punto débil para redactar. Pero les tengo que decir que nuevamente, al utilizar ciertos elementos y ciertos detalles, se hacen sumamente fáciles. Es estar bien pendiente y consciente que hay que tomar en consideración cuándo es que se va a utilizar puntos, cuándo es que se van a utilizar comas, redactar en itálico, cuándo sí, cuándo no. Pero eso lo vamos a explicar ahora poco a poco. Ok, como les mencioné, ¿qué usted va a hacer cuando le falta un elemento de la referencia? Esto fue un aspecto importante de este cambio de APA 6 a APA 7 que se escuchó los reclamos del gremio de los profesionales de la información que tenían varias preguntas de sus usuarios de qué tenían que hacer cuando le faltaba el año, le faltaba el título o le faltaba el autor de una ficha. Y para eso, APA creó esta tabla. ¿Qué usted va a hacer cuando le falta el autor, el año, el título, autor y año, y así sucesivamente? Pero vamos a empezar con el autor. En caso de que usted tiene su ficha o su fuente de información y no aparece en ningún lugar el nombre del autor, no se asuste que tiene solución. En este caso, usted comenzaría con el título. Va a proveer el título, seguido por el año y la fuente. Me explico. Va a comenzar con el título, hace ese pare con el punto, abre su paréntesis para incluir el año de publicación, nuevamente un punto y termina con la casa editorial en caso de que fuese un libro, porque este es el ejemplo que estamos tomando ahora mismo. Y también le incluye qué debe hacer cuando va a hacer una citación en el texto. En vez de tener el apellido, pues vamos a empezar con el título, seguido por el año, entre paréntesis, o si lo desea hacer de manera textual, sería, abrimos un paréntesis, coma y año de publicación. Ok, en caso de que no tenemos el año, les resalto que esto es una de las preguntas que más recibo de mis estudiantes graduados, es que ¿qué debo de hacer si no encuentro el año? Específicamente como un ejemplo, ahora sí adelantado, con las páginas web. Las páginas web por lo general, si se busca al final de la página, lo que aparece es el copyright. Ok, pero ese no es el momento en que se publicó. Por lo tanto, se va a sustituir eso con un SF o sin fecha. Esto es siempre y cuando se esté redactando en español.
llega a usted estar redactando su trabajo en inglés, lo redactaría con ND o no date. Ok, vamos a empezar a redactarlo como si estuviésemos haciendo el listado de referencias. Pues comenzamos con el apellido, coma, la I implica la inicial del autor, punto, que ese sería nuestro stop entre cada elemento. Abrimos el paréntesis e incluimos el SF. Cerramos el paréntesis y seguimos con el resto de los elementos de la ficha, ya sea la casa editorial, ya sea el nombre de la publicación seriada, ya sea el nombre del artículo, dependiendo de nuestra fuente. En caso de que vayamos a citar en el texto, pues sería utilizando el apellido, como vimos anteriormente, pero vamos a hacer un switch. Tenemos el apellido, abrimos paréntesis, SF, cerramos y seguimos con nuestra citación. Les digo que durante mi tiempo con mis estudiantes, el elemento careciente de título todavía no me ha ocurrido, pero ya tenemos la solución de qué hacer cuando su fuente de información no tiene ese elemento. Pues en ese caso, usted va a comenzar con el apellido, coma inicial, abre su paréntesis para incluir el año de publicación, cierra su paréntesis y luego un punto, y va a abrir corchetes. Dentro de ese corchete, usted va a hacer una descripción breve del trabajo. Pero como usted contiene el apellido y el año de publicación, pues la citación en el texto sería apellido año o autor año, dependiendo cómo usted quiera redactar la citación. En el caso de que no tenga ni el autor ni el año. Nuevamente, esto no ha sido un caso que mis estudiantes han vivido. Me gustaría saber luego si ustedes han pasado por esta situación. ¿Qué vamos a hacer cuando no tenemos estos dos elementos? Pues vamos a empezar con el título, seguido por el SF. ¿Qué esto implica? Que hay una combinación de los elementos carecientes. Por lo tanto, comenzamos en la entrada del listado, título, punto, abrimos paréntesis, SF, cerramos paréntesis, punto, y el resto de la ficha. Y para que tengan una idea cómo se estaría citando en su documento. En el caso de que no tengamos autor y título, nuevamente les dejo saber, no he tenido la experiencia de trabajar con algún estudiante que le falten estos dos elementos, pero ya para nos provee qué vamos a hacer. Usted va a describir el trabajo como se discutió en cuando falta el título. Pues vamos a comenzar, abrimos corchete, se describe el trabajo, cerramos el corchete, ponemos nuestro punto, abrimos las paréntesis nuevamente y colocamos el... Sí. Disculpa, que es que alguien se conectó su cámara y te sacó a ti de presentar para que vuelvas a proyectar la tabla. Claro que sí. Me avisa si la están viendo. ¿La pueden ver? Sí. Ok, sí. Ok, perfecto, seguimos. Nos quedamos cuando nos faltan estos dos elementos importantes de autor y título. Pues vamos a otra vez combinar lo que ya habíamos discutido. En este caso vamos a abrir un corchete, hacemos una breve descripción del trabajo, cerramos ese corchete con ese punto que va a ser nuestro stop entre cada uno de los elementos, abrimos paréntesis para incluir el año de publicación, cerramos paréntesis, incluimos el punto y luego seguimos con el resto de la ficha. Me disculpan que mis perros son Yorkies y tienden a alzarse con mucha facilidad. Bueno, en el caso de que no tengamos ni el año ni el título, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a comenzar con el autor. Así que apellido, coma inicial, punto.
abrimos paréntesis e incluimos el SF o el ND, dependiendo de cómo estemos redactando el trabajo. Añadimos ese punto, abrimos un corchete, describimos el trabajo de manera breve, se cierra ese corchete, otra vez añadimos el punto para crear ese stop entre cada uno de los elementos y seguimos con el resto de la ficha. Pero aquí también APA nos incluye qué vamos a hacer cuando nos faltan estos 3 elementos tan importantes de autor, año y título. Nuevamente, sencillo. Vamos a comenzar con la descripción del trabajo. Abrimos nuestro corchete, describimos el trabajo brevemente, se cierra el corchete, añadimos el punto, abrimos nuestro paréntesis para incluir el SF porque no tenemos un año de publicación, cerramos nuestro paréntesis y añadimos el punto y seguimos con el resto de los elementos de la ficha que podrían ser el nombre de un blog o el nombre de la casa editorial. Ok, pero ¿qué vamos a hacer si usted no tiene la fuente? No hay forma de encontrar eso. Usted lo va a citar como una comunicación personal, pero a diferencia de las anteriores, esto no se va a incluir en el listado, sino que meramente estaría citado en el texto. ¿Y cómo se citaría? Como aparece aquí, CC comunicador, abrimos paréntesis, comunicación personal, y usted va a dejar saber el mes, día y año de esa comunicación. O tenemos la otra versión que sería todo completo, CC comunicador, coma, comunicación personal, y nuevamente le deja saber al lector el día exacto que usted consiguió usted consultó esa fuente. Ok, las características del listado de referencia. Tengo que decirles que por experiencia con mis estudiantes ha sido uno de los aspectos que a ellos más les da trabajo poder llevar a cabo y por eso incluyo sus características y un ejemplo breve. Primero que todo, siempre se van a redactar en una página nueva. Usted termina su trabajo, le da en Word o en su programado, New Page, y ahí comenzamos nuestras referencias. Bien importante, se van a redactar espacio doble, pero también va a incluir la sangría francesa, que sería esto, o el hanging indent. ¿Por qué? Esto implica que posteriormente la próxima cita o la próxima ficha bibliográfica empezaría en otra línea. Así que esta es una ficha y posteriormente comenzaría la otra. Es una manera de distinguir entre cada una de las fuentes utilizadas o citadas dentro del documento. Muy importante, y lo enfatizo, se lo enfatizo a ustedes como se lo enfatizo a mis estudiantes. Debe de estar en orden alfabético. Dentro de mi gremio se tiende a decir que un libro mal catalogado es un libro perdido. De esa misma manera, esto podría aplicar dentro de su listado de referencias. ¿Por qué? Si usted somete un trabajo para ser publicado en una revista de renombre por pares y ellos están revisando su documento, quieren revisar una de las fuentes que usted consultó y no las puede encontrar en ese orden alfabético, automáticamente va a pensar que usted está citando eso y no lo incluye, o que está creando una citación fantasiosa. Usted se quiere evitar eso. Por lo tanto, enfatizo la importancia de que ese listado de referencias esté en orden alfabético. Y otro aspecto importante es que el listado de referencias únicamente va a incluir las fuentes citadas, a diferencia de una bibliografía anotada que puede incluir fuentes que usted consultó, pero no citó. En este caso, no. APA insiste y lo recalca varias veces que únicamente van a estar en este listado de referencias todas aquellas fuentes de información que fueron citadas en el documento, ya sea de manera directa, con la cita corta o la cita de bloque, o de forma de paráfrasis. Bien importante, ¿qué tipo de fuentes puedo citar? Un sinnúmero.
En la columna izquierda les presento las fuentes que yo diría que son comunes o old school versus las que incluyen ahora, que se hace énfasis ahora en APA 7, que sería que incluye redes sociales, incluye Wikipedia, pero en eso hablamos un poquito más adelante. Entre las fuentes que pueden citar están las publicaciones seriadas, que pueden ser los journals electrónicos o periódicos, pero APA enfatiza que pueden estar en prensa, por lo tanto todavía no se han publicado, como también pueden citar las publicadas. En el aspecto de los libros, tienen nuevamente dos vertientes. Pueden citar sus libros impresos como habían hecho anteriormente, pero ahora pueden, APA 6 podían citar los libros digitales, pero era un formato un poco más recogido y a veces hasta poco de seguir, pero eso se tomó en consideración en esta nueva edición. Los reportes anuales. Tengo que decirle que mis estudiantes, dado su énfasis en su área de estudio, necesitan estar constantemente revisando reportes anuales de distintas oficinas gubernamentales para poder llevar a cabo sus proyectos de investigación. Las páginas web, eso se puede citar. Los reportes de agencias gubernamentales también a mis estudiantes ha sido una fuente de información sumamente importante para que ellos puedan llevar un desenlace de sus distintas investigaciones. Al igual que pueden citar disertaciones, estatutos legales y las leyes. Pero me gustaría ahora discutir lo que yo llamo las new school de las fuentes que se pueden citar, y es que pueden citar las publicaciones de Instagram, pero no solamente un Instagram post, también pueden citar los highlights. En el caso de Twitter, pueden citar un tweet, como pueden citar un perfil de un usuario. En Facebook también pueden citar un Facebook post, como también pueden citar una página de Facebook. Pero vamos ahora a hablar de Wikipedia. APA nos brinda los elementos necesarios para poder llevar a cabo la ficha bibliográfica de Wikipedia, pero como siempre, cuando usted vaya a utilizar esa fuente, que esté muy seguro de que todas esas fuentes citadas dentro de su artículo de Wikipedia sean de renombre y que tengamos conscientes que cualquier persona puede entrar a Wikipedia, hacer cualquier tipo de edición a ese artículo. También podemos citar los blogs, pero no solamente los blogs completos, sino que comentarios en específicos dentro de un artículo. En el caso de las presentaciones PowerPoint, las presentaciones ya sean de una conferencia o un simposio, y me gustaría darle mucho énfasis a las anotaciones de clase, porque en APA 6 se veía como una comunicación personal, pero en esta edición tiene un lugar más importante porque no solamente se cita en el texto, sino que también se incluye en el listado de referencia. Otro aspecto importante es que se pueden citar afiches, las sesiones de conferencias y webinars y los podcasts, pero también recalco que no solamente el podcast completo en sí, sino que episodios en específico que vayan de acorde con su investigación. Ok, ahora sí, ya que hablamos de los elementos y todo lo que compone el listado de referencias, vamos a hablar sobre varios ejemplos que a ustedes le pueden servir al momento de sus investigaciones. Comenzando con los libros. Le tengo que decir que APA tomó en consideración nuevamente el llamado del gremio de los profesionales de información y recalcó que se van a eliminar ciertos elementos molestosos, por decirlo de esa manera, de APA 6. En APA 7 se simplificó la creación de la ficha bibliográfica del libro. Ok, vamos a empezar con el primero, que sería de un solo autor. Comenzamos nuestra ficha, apellido, coma, inicial, punto. Así que dejamos saber que este es el primer elemento de la ficha.
abrimos un paréntesis, incluimos el año de publicación, siempre y cuando usted lo tenga, cerramos el paréntesis y añadimos el punto. Luego, vamos a redactar el título del recurso. Hago aquí un resalte que, como se pueden percatar, el título del recurso está no solamente en itálico, pero únicamente la primera palabra se va a redactar en mayúscula. El resto del título se va a redactar en minúscula. ¿Pero por qué se resalta el título? Porque este es el aspecto más importante dentro de esta referencia. Porque vamos a decir un ejemplo, un autor, en mi caso, que trabajo bastante con mis estudiantes, Redja, tiene fácil 15 libros, que está muy bien. Pero al que a nosotros nos interesa o que al estudiante le interesa es este en específico. Por lo tanto, se va a resaltar esa información. Se añade el punto y luego lo seguimos por la editorial y cerramos esa primera ficha con ese punto. A diferencia de APA 6, que se tenía que incluir hasta el lugar de publicación de la casa de editorial, APA 7 entiende que esto no es un elemento importante, por lo tanto, se eliminó. Ok, ¿qué ustedes van a hacer en caso de que ese libro tenga más de un autor? Pues lo mismo, comenzamos con apellido, coma, inicial, punto, añadimos una coma y el símbolo de I, seguido por ese segundo autor, apellido, coma, inicial, punto, y el resto de los elementos que ya habíamos discutido anteriormente. Pero ojo, ¿cómo voy a citar esto cuando quiera hacer una cita ya sea de paráfrasis directa, corta o larga, en el texto? Pues usted lo va a redactar de esta manera: apellido y apellido, coma, y el año, o apellido, coma, apellido y apellido, abre paréntesis, incluye el año y cita. Pero lo mismo, ¿qué voy a hacer en caso de que tenga 3 o más autores? Ok, en ese caso, usted va a incluir, en el caso de que usted tenga más de 20 autores o más, usted va a incluir los primeros 19 autores, seguido por 3 puntos suspensivos, y después va a incluir el último autor de esa lista, seguido por el resto de los elementos. Sin embargo, cuando vaya a citar en el texto, a diferencia de APA 6, que en una primera ocasión tenía que incluir todos esos autores, en este caso solamente va a empezar con apellidos y va a redactar las palabras et al. Incluye una coma, seguido por el año, y aquí tiene el otro formato a seguir. ¿Qué vamos a hacer en caso de que nuestro recurso bibliográfico sea digital? A diferencia de APA 6, que se tenía que incluir el tipo de libro digital que se estaba utilizando, en APA 7 ese renglón se eliminó. ¿Por qué? Porque usted tiene ya su URL y el URL va a indicar qué tipo de libro digital es. Vamos a dar como, por ejemplo, hay una diferencia entre el Nook de Barnes & Noble versus un Kindle de Amazon. Bueno, pues para comenzar la ficha, como ya habíamos mencionado, apellido, coma, inicial, punto, abrimos paréntesis, incluimos el año, cerramos, punto, el título nuevamente en itálico. Recuerden que si el título contiene más de 2 o 3 palabras, que es solamente la primera palabra que se va a llevar esa letra mayúscula, el resto se redactará en minúscula. Redactamos nuestro punto, seguido por la editorial y al final el URL. Pero ¿qué pasaría si tengo 2 autores en este libro digital? Pues más o menos como ocurrió en el libro impreso. Meramente se añade ese segundo autor con el símbolo de I. Así que sería apellido, coma, inicial, punto, coma,
el símbolo de I, apellido, coma, inicial, punto, y año, título editorial, seguido por el URL. Pero, ¿qué debo de hacer cuando yo deseo citar o que ya cité dentro de mi documento el capítulo de un libro editado? Nuevamente, sencillo. Vamos a comenzar con apellido, coma, inicial, punto. Luego abrimos nuestro paréntesis de año de publicación, punto. El nombre del capítulo completamente en caracteres normales. Seguido por esta palabra de en, que es muy importante, y la inicial y apellido del editor. Si el editor también es quien está trabajando con el libro, en este caso no se va a incluir las siglas de ED al lado del inicial, se va a incluir aquí abajo. Pues usted incluye la inicial, punto, apellido, abrimos ese paréntesis de ED, ponemos nuestro punto, cerramos nuestro paréntesis, añadimos nuestra coma e incluimos el título. Nuevamente recalco que el título, solamente la primera palabra va a llevar la letra en mayúscula. Seguido, vamos a abrir un paréntesis y vamos a indicar el número de la edición. Así que si es la edición 3, pues tercera edición, punto, coma. PP implica las páginas que tiene ese capítulo. Usted las incluye en estos dos renglones, en este espacio de aquí y este de aquí. Cierra su paréntesis, punto, seguido por el editorial. Al final, si su libro es digital, pues incluye su URL. De no ser digital, termina aquí con la editorial. Ok, las disertaciones. Las disertaciones tienen varios formatos. Vamos a empezar ahora con una disertación o tesis publicada en una base de datos. Y en una base de datos podría ser ProQuest Dissertation and Thesis, como puede ser la nueva plataforma de EBSCO, que también incluye disertaciones. Pues comenzamos. Apellido, coma, inicial, punto. Abrimos paréntesis, incluimos el año de publicación, cerramos, punto. El título de la disertación, punto. Y añadimos, entre paréntesis, el número de publicación. Este dato lo va a dar automáticamente la base de datos. Luego usted va a abrir un corchete, va a dejarle saber al lector que esto es una disertación doctoral, pero en el caso de que no fuese una disertación doctoral, usted incluiría tesis de maestría. Lo sigue con una coma y la universidad de procedencia de esta disertación. Cerramos este corchete, añadimos nuestro punto y dejamos saber de dónde es la procedencia o la base de datos. Ay, se me pasó esta, discúlpenme. Ok, disertación o tesis publicada en un archivo institucional. ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos, apellido, coma, inicial, punto, abrimos paréntesis, seguido por el año de publicación, cerramos paréntesis, punto. Nuevamente, el título se redacta en itálico, teniendo en mente que siempre va a ser esa primera palabra que va a llevar la letra mayúscula. Abrimos corchetes, dejamos saber al público que es una disertación doctoral, o en el caso de una tesis de maestría, pues tesis de maestría, coma, la universidad de procedencia, cerramos el corchete, añadimos nuestro punto y describimos el nombre del archivo. Así que si es el Archivo General de Puerto Rico, por dar un ejemplo, pues ahí se redactaría Archivo General de Puerto Rico. Ok. ¿Qué vamos a hacer en caso de que estemos citando una disertación o tesis que esté publicada en un repositorio universitario? Pues comenzamos. Apellido, coma, inicial, punto. Abrimos el paréntesis de año, cerramos nuestro paréntesis, punto. Título. Abrimos nuestro corchete con disertación doctoral. Nuevamente, si es una tesis de maestría, dejamos saber que es de una tesis de maestría. Coma.
la universidad de procedencia, cerramos nuestro corchete de perdón, punto, y el nombre del repositorio de la universidad. ¿Qué vamos a hacer en el momento que vayamos a citar una página web? En el caso de la página web existen dos vertientes, porque está la página web de un autor individual, como también está la página web de un autor grupal. Tengo que decirles que lo que he visto con mis estudiantes es que la mayor parte de las páginas web que ellos citan tienden a ser de autores grupales debido a su área de énfasis. Por lo general tienden a ser agencias gubernamentales o agencias que los manejan y ellos pues tienden a citar ese tipo de páginas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un autor individual? Pues sencillo, comenzamos con apellido, coma inicial, punto. Vamos a abrir nuestro paréntesis y vamos a incluir el año, mes y día de la publicación. Cerramos nuestro paréntesis, añadimos nuestro punto y vamos a escribir el título de la página. Así que si usted está redactando sobre la página de inicio de la página web, pues en este caso, en ese renglón iría página de inicio, punto, y luego lo va a seguir por el nombre de la página. Así que si era, vamos a dar un nombre de página, vamos a decir Google, por dar un ejemplo. Cerramos el nombre de la página, le redactamos nuestro punto, seguido por el URL. En el caso de que sea una página web con un autor grupal, es un poco más sencillo. Se comenzaría con el nombre del grupo, le añadimos nuestro punto, nuevamente, año, mes y día entre paréntesis, punto, incluimos nuestro título, seguido por el URL. Hago aquí, resalto que a diferencia de APA 6, que pedía incluir el obtenido de o el recuperado de, en esta versión, APA entendió que no era necesario, por lo tanto no se incluye. ¿Qué vamos a hacer con las publicaciones seriadas? Y publicaciones seriadas me explico que serían periódicos, magazines, journals electrónicos, journals impresos. Pero vamos a empezar con un artículo de una publicación seriada. Pues comenzamos con apellido, coma inicial, punto. Abrimos nuestro paréntesis para incluir el año de la publicación. Cerramos, añadimos nuestro punto. Y a diferencia del libro, donde es el título del libro que se resalta, en una publicación seriada es distinto. El título del artículo se va a redactar en caracteres regulares. Lo que se va a resaltar es el nombre de la publicación y su volumen. ¿Por qué? Porque si usted, por un ejemplo, va a citar el New York Times, ¿cuántos artículos puede tener el New York Times? Miles. Lo que a usted le interesa que su público, su comité de investigación conozca cuál fue esa publicación que usted utilizó. Pero otra diferencia del libro es que en el nombre de la publicación seriada se va a redactar todo en mayúscula. Así que si es el Journal of American Medicine, pues Journal iría en mayúscula, of no, American Medicine sí. Según se sigue aquí, sí, no, no, porque son artículos y sí nuevamente. Lo seguimos con nuestra coma y vamos a indicar en itálico el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen es el aspecto más importante dentro de esa publicación. Porque ¿cuántas revistas puede tener un solo volumen? Puede ser el volumen 1 con 40 revistas. Por lo tanto, el aspecto más importante sería el volumen. Redactamos nuestro número de revistas, cerramos nuestro paréntesis, añadimos nuestra coma, seguido por PP, que es la página, en caso de que lo tengan. Hay muchos journals electrónicos que sí incluyen el número de página. En caso de que el número de página no esté, pues simplemente no se incluye y se eliminaría esta coma por un punto.
Luego de este punto final, vamos a añadir nuestro URL. Pero, ¿qué vamos a hacer en caso de que una publicación seriada tenga 3 autores o más? Como mencioné anteriormente, si tiene 20 autores o más, usted redactaría los primeros 19 autores. Le añade 3 puntos suspensivos e incluiría el final. Cuando usted esté citando esto en el texto, al igual que en el libro, sería apellido et al, coma, año. O apellido et al, abro paréntesis, año, cierro paréntesis. Y al igual que como expliqué anteriormente, el título se queda en caracteres regulares, seguido por el nombre de la publicación seriada en itálico. ¿Qué vamos a hacer en caso del periódico? Pues muy similar a la publicación seriada. Vamos a comenzar con nuestro autor, apellido, coma, inicial, punto. Abrimos paréntesis y vamos a incluir el año de publicación. Así que si un artículo del New York Times se publicó en marzo, pues sería 2020, marzo 14. Cierro paréntesis, punto. El título se redactaría en caracteres regulares, resaltaríamos el nombre del periódico. Y otra vez, el nombre del periódico, los artículos se redactan en minúscula, el resto del nombre en mayúscula. Seguido por el URL. Bien importante, yo entiendo que las anotaciones de los estudiantes en sus clases son una fuente de información lo más actualizada posible que puede agilizar la culminación de su proyecto de investigación. Pero, ¿qué usted va a hacer en ese caso? Pues apellido, coma, inicial sería en este caso el nombre del profesor, punto, el año, mes y día que se dio la clase, cerramos eso estaría encerrado entre paréntesis, punto, abrimos un corchete y vamos a redactar notas de la clase D. Vamos a dar un ejemplo, si fuese una clase de arte griego, serían notas de la clase de arte griego. Cierro el corchete, añado el punto, incluye el nombre de la escuela graduada. Sería, pues, en mi caso, el nombre sería la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y APA resalta el URL. Mi recomendación, al igual que la de APA, es que usted haga accesible de manera digital sus anotaciones. ¿Por qué? Porque si un lector desea corroborar esa información, usted le está dando la herramienta posible para que se pueda verificar. Las redes sociales. Yo les he recalcado varias veces a mis estudiantes que dado su área de énfasis, a veces se encuentran un poco reacios para utilizarlas, pero poco a poco he podido animarlos a que las utilicen y tiendo a resaltarlas mucho más por esa razón. Vamos a comenzar con Twitter. Twitter tiene la capacidad de ser citado ya sea como un tweet o el perfil de Twitter. Vamos a comenzar con el tweet. Comenzamos, apellido, coma, inicial, punto, abrimos corchete, añadimos el símbolo de arroba e insertamos el username de la persona que estemos citando. Cerramos ese corchete, añadimos nuestro punto y entre paréntesis el año, mes y día que se publicó ese tweet. Cerramos nuestro paréntesis, punto, y usted va a incluir hasta un máximo de 20 palabras de ese tweet en itálico. Seguido abrimos un corchete, incluimos tweet, cerramos corchete y un punto. Luego usted le va a dejar saber al lector que es de Twitter, así que incluye eso como casa editorial, punto, y el URL para poder conseguir ese tweet. En caso de que usted vaya a citar un perfil, pues como mencioné con la página web, no se sabe el día exacto en que se comenzó a utilizar o se publicó ese perfil completo. Por lo tanto, usted va a utilizar el SF. Comenzamos apellido, coma, inicial, punto, abrimos el corchete,
añadimos el username, cerramos, añadimos nuestro año de publicación, que en este caso sería SF, y le dejamos saber al lector qué exactamente de ese perfil vamos a estar utilizando. En el caso de Twitter, pues serían los tweets. Dejamos saber qué son los tweets, los resaltamos en itálicos, abrimos corchetes y dejamos saber qué es el perfil de Twitter de este usuario. Cerramos nuestro corchete, añadimos nuestro punto, nuevamente dejamos saber que es de Twitter, pero aquí sí usted va a dejar saber cuándo exactamente usted obtuvo esa información. Así que si usted recuperó esa información el 15 de abril del 2020, pues está muy bien. ¿Por qué? Porque posterior al 15 de abril, el usuario de Twitter borró varios de los tweets que a usted le interesaba, eso ya está fuera de sus manos. Usted le está dejando saber a su comité de investigación que en ese momento esos tweets sí existían. Posterior a lo que pase después de que usted lo consultó, está fuera de sus manos. Ok, ¿qué hacer cuando vamos a citar Facebook? Ya sea una publicación o un post o la página de Facebook de alguna entidad. En el caso de que vamos a citar la publicación, comenzamos con el apellido, coma, inicial, punto, el año, mes y día que se hizo esa publicación, encerrado entre comillas, discúlpenme, entre paréntesis, y cerrado con un punto. Añadimos el título o el nombre de la publicación en itálico y especificamos exactamente qué incluye esa publicación, ya sea una imagen, una infografía, un video o un thumbnail. Cerramos eso entre otro corchete y punto. En caso de que esta publicación sea un status update, pues en ese caso usted sí lo va a incluir. Si no es un update del status de la persona, pues esto caduca y no es necesario. Luego seguimos por la casa editorial, que sería Facebook en este caso. Terminamos eso con un punto y añadimos el URL. En caso de que vayamos a citar la página de Facebook de, vamos a decir como un ejemplo, que me aplicaría a mí como mi gremio, el New York Public Library. Yo quiero citar algunas fotos que incluyen la página de Facebook del New York Public Library. Pues, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar con apellido, coma, inicial, punto, que en este caso sería el New York Public Library. Año de la publicación, que vamos a decir que fue ayer, 2020, junio 17. Cerramos el paréntesis, punto. Añado que es una foto, que se eliminarían estos renglones de inicio, timeline y acerca de, porque lo que me interesa son las fotos. Abro un corchete e indico que es la página de Facebook. Cierro el corchete, punto. Nuevamente añado que es Facebook la casa editorial, seguido por el URL. Los videos de YouTube. Resalto que este es el formato que voy a estar hablando, pero si llega a ser otro formato como Vimeo, pues esto es lo que cambiaría, el área del editorial. Pero vamos a hablar de YouTube en específico. Comenzamos con apellido, coma, inicial, punto, el día, mes y año en que se publica, abrimos paréntesis, año, coma, mes, día, cerramos nuestro paréntesis, añadimos nuestro punto, el título del video en itálico, pues esa es la parte más importante, y resaltamos que es un video. Entiendo que es un poco redundante y he tenido estudiantes que me preguntan, pero ¿por qué si es de YouTube se cae de la mata que es un video? Pero hay que resaltar que el formato de esto es un video. Cerramos nuestro corchete, añadimos nuestro punto y añadimos la casa editorial. En caso de que no fuese YouTube, que fuese otro streaming service, pues en este caso, si ustedes van a citar Films on Demand, pues aquí caducaría YouTube y se sustituiría por Films on Demand con el URL de Films on Demand. En este caso, pues le incluyo el URL de YouTube.
Los blogs, muy importante. Existen dos vertientes para poder citar un blog, ya sea la entrada del blog o el comentario de alguien dentro de ese blog. Vamos a comenzar con la entrada. En la entrada empezamos con apellido, coma, inicial, punto. Abrimos nuestro paréntesis, incluimos el año, mes y día de la publicación. Cerramos nuestro paréntesis, añadimos un título, un punto, y seguimos con el título. El título nuevamente se va a redactar en caracteres regulares. Lo que se va a resaltar es el nombre del blog, que, como se pueden percatar, lo único que se mantiene en minúscula es el artículo. El resto de las palabras se van a redactar en mayúscula. Terminamos de escribir el nombre del blog, añadimos nuestro punto, seguido por el URL. En caso de que fuese un comentario, por lo general, en los blogs es muy rara la vez que un username sea el nombre de la persona. Por lo tanto, usted se va a dejar llevar por el username que está utilizando el comentario. Comenzamos con el username, punto, el año, mes y día que se publicó ese comentario. Cerramos nuestro paréntesis, punto, y vamos a añadir, muy parecido al tweet, hasta 20 palabras máximo de ese comentario. Cerramos ese elemento con un punto, abrimos un corchete y le dejamos saber al lector que este es el comentario en él, abrimos comillas dobles y incluimos el nombre del artículo. Cerramos nuestras comillas, cerramos nuestro corchete, añadimos nuestro punto, seguido por el nombre del blog. Y al final, el URL. Les tengo que decir que esta es la parte que a mis estudiantes más les preocupa. Lo dejé de esta manera porque entiendo que muchas veces los aspectos generales de APA tienden a ser un poco confusos, pero tengo que decirles que en esta nueva versión son un poco más lenient, son un poco más suavecitos. Así que vamos a comenzar con la portada. La portada yo encontré que en esta versión es mucho más fácil de seguir, pero les estoy mostrando la portada de un trabajo académico regular. La portada para un trabajo académico profesional sería otra. En ese caso, se consulta el libro. Ok, vamos a comenzar. Primero, tiene que incluir el número de la página. Seguido, aquí está, para que tengan una idea, seguido por el título en negrecillas, luego el nombre del estudiante, seguido por la escuela graduada, una coma, y luego el nombre de la universidad. Si fuese un trabajo que yo estuviese entregando, pues sería Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, coma, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En la próxima línea se va a incluir el curso. Existen dos vertientes hasta el momento. Usted puede poner la codificación o el nombre. Yo siempre le menciono a mis estudiantes que incluyan las dos, codificación y el nombre entero. Seguido por el nombre del profesor y la fecha. Recalco aquí sobre la fecha porque si usted está redactando en español, la fecha se redactaría día, mes y año. Ya llegue a ser en inglés, pues sería mes, día y año. Aquí lo resalto un poco más. En negrecillas el título, su nombre, la escuela graduada, la universidad, el curso, como le mencioné. Si usted solamente quiere incluir la codificación, muy bien. O si solamente quiere incluir el nombre del curso, no está erróneo. Yo les resalto a mis estudiantes que incluyan los dos. Es mejor a veces tener de más que de menos. Seguido por el nombre del profesor y la fecha. Algo que a mis estudiantes les ha encantado mucho de esta nueva versión de APA es que tienen más tipos de letras con que jugar al momento de redactar. Pero les hago el señalamiento a ustedes, como les hago el señalamiento a ellos, que si van a utilizar un tipo de letra que no es Times New Roman, pues el tamaño tiende a cambiar. En el caso de Calibri, Arial y Georgia, se tienen que redactar a punto 11.
El único que no ha cambiado es Times New Roman, que se mantiene en 12, y Lucida y Career New se van a redactar en 10. Y que tienen varios formatos de letras con que jugar. Esto siempre lo resalto a mis estudiantes. Los márgenes no han cambiado, se mantienen a 1 pulgada alrededor del documento. Se lo digo como ex estudiante graduada y ahora como profesora que trabajo con los proyectos de investigación de mis estudiantes. Esos cambios mínimos se tienden a notar rápidamente. Que siempre les recalco, vayan en su procesador de palabras y asegúrense que esos márgenes todos estén a 1 pulgada para así poder cumplir con ese estándar de APA. Y finalmente, el alineado a la izquierda. Todos estamos conscientes de que visualmente no es appealing, por decirlo de esa manera, pero sin embargo, esto es algo que APA no ha cambiado. Así que no eviten el justificado de página y siempre alineen sus trabajos a la izquierda. ¿Dudas o preguntas? No sé si hasta el momento han habido algunas. Y aquí les dejo mi información. Se pueden comunicar conmigo a través de ese correo electrónico. Gracias, Zoe. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han enviado por el chat. La primera que tengo por aquí es que si APA recomienda una cantidad de palabras máximo a considerar al redactar la descripción. No sé cuán, en efecto. En un tweet o en un blog. Ambos son máximo 20 palabras. Ok. Entonces, tengo por aquí, déjame colocar por aquí la otra pregunta que tengo. Me preguntan por aquí si pueden aclarar, porque vio que en la presentación, en la parte de las referencias de 3 a 20 autores, si se citan los autores hasta el 19 y a partir del 20 es el que es et al, que quieren aclarar. Así que ¿verdad? Como estabas presentando lo de la ficha de la referencia y luego, ¿verdad? Simultáneo con lo de la cita, parece que hubo una confusión ahí. Ok, déjame llegar hasta allá para poder aclarar eso. En términos de la citación en el documento, vamos a comenzar por ahí, en caso de que usted tenga 3 autores o más, en el APA anterior se tenía que redactar todos los autores dentro de esa primera citación. En citaciones posteriores a esa fuente se incluía el apellido del primer autor seguido por el et al. En este caso, automáticamente, si tiene 3 autores o más, se va a comenzar con el primer apellido seguido por el et al. No hay que hacer esa distinción. En caso de que sean 20 autores o más, así que vamos a dar un ejemplo de 25 autores en un journal o un libro, se van a redactar los primeros 19. Luego de ese 19 se van a añadir 3 puntos suspensivos y al final el último autor que incluye esa ficha. Así que realmente lo que se estaría redactando son 20, aunque ya se había redactado 19, pero ese último deja saber que hay varios autores y hay algunos que no se incluyeron. Esos 3 puntos suspensivos dejan saber que hay todavía autores que hay varios autores. Eso ocurre mucho por lo que he podido ver en casos de investigaciones de índole científica que puedan tener 40, 45 autores que estén colaborando dentro de una misma investigación. Pues eso es lo que se va a llevar a cabo. Los primeros 19, insertamos esos 3 puntos suspensivos y luego al final, el último autor.
Ok, aquí hacen un comentario que si podría recalcar lo de los espacios en la página titular, me imagino los espacios entre renglón, ¿verdad? De nombre, el Ok, título, que es la cantidad de espacio. déjame llegar hasta ahí nuevamente para que lo puedan ver. Vamos a llegar a... Me disculpan que estoy corriendo esto rápido para llegar hasta la portada. La portada que yo estoy presentando es una portada de un trabajo regular. La portada de una tesis o una disertación, en ese caso, deben consultar su escuela graduada para las especificaciones o el manual que la escuela graduada les pida. En caso de los espacios, va a haber un espacio grande entre el título y el resto de los elementos. Posterior a ese título, que comenzamos con el nombre del estudiante, se mantiene un espacio doble. Ok, tengo por acá otra pregunta con relación aquí con las citas. El espacio doble, el bloque de la cita es indentada a punto 5 a la izquierda o es indentado a punto 5 en ambos. No me quedó muy clara la pregunta, pero... Ok, cuando se cita de manera de bloque, se va a indentar del margen izquierdo a media pulgada, todo redactado en doble espacio. Hago también la nota, como le digo a mis estudiantes, tengan mucho cuidado de cuánto piensan citar a manera directa, porque no quieren llegar al punto de la sobrecitación. Tiene que haber un balance entre lo que usted quiere que el lector conozca de las palabras de otro, porque usted entiende que se podría alterar el significado, pero si se utiliza mucho, el lector o el subcomité podría pensar, pero que no ha hecho un análisis profundo y de para qué seguir leyendo este trabajo cuando podría leer el del otro autor. Así que es bien importante mantener un balance. Yo diría que en una cita directa larga, no más de 70 palabras, que mantengan ese balance y utilicen más la paráfrasis. Ok, tengo otra pregunta por aquí. Cuando se cita directo en inglés, ¿hay que traducir luego la cita? Depende de cómo estén redactando. Si están redactando todo el trabajo en inglés, pues no, la cita se mantendría en caracteres regulares. Si están redactando en español y la cita es en inglés, ahí se va a redactar la cita en itálico. ¿Por qué? Porque usted está dejando saber al lector que el idioma de la cita es distinto al idioma que usted utilizó para redactar su trabajo. Muy bien. Ok, tengo otro comentario por aquí. Si no uso el video de YouTube y si la información que a veces los videos contienen, que describe el video, cómo se hace la referencia. Ok, asumiendo de que no tengan el autor, pues vamos a dejarnos llevar por la tabla. Comenzamos con el título del video y seguimos con el resto de los elementos. Así que si el video es cómo hacer un lazo, por dar un ejemplo jocoso, redactamos eso, seguido por que el corchete, que es un video, cerramos el corchete punto, dejamos saber que es de YouTube, seguido por el URL. Ok. Tengo otra acá preguntando qué dice APA sobre la presentación de los apéndices de investigaciones. Esa es una muy buena pregunta. Todavía no he trabajado con ese aspecto de los apéndices. Si me dan unos días, yo con mucho gusto lo puedo buscar, y si la persona me quiere escribir, que me escriba, que yo con mucho gusto le contesto su pregunta. Perfecto. Otra pregunta por aquí, cuando citamos el editor, ¿escribimos la inicial primero?
La inicial primero, ¿cómo? Luego del apellido. Me imagino que no debe ser en la cita, debería ser en la referencia, creo, ¿verdad? Porque Sí. si lo está citando, Si es en el texto, sería el apellido, coma el inicial. apellido correcto. No sería, digo, el apellido, no se incluiría la abreviación de editor, porque eso cuando se busca en el listado se deja saber que es un editor, no es un autor Ok. en sí. Tengo por aquí otra persona que comenta, ¿verdad? Que antes se escribía corrido, volumen, el número, coma y el número de página. Y nos trae un ejemplo, ¿verdad? Volumen 8, el número 2 y las páginas de las 56 a las 72. Que si ahora en esta versión hay que añadir antes del número de páginas la abreviatura PP. Sí, como quiera se añade el PP. No, eso no cambió. Pero el volumen, hay un espacio entre el nombre de la publicación seriada, se añade una coma, espacio, el volumen en itálico, pero no hay un espacio entre volumen y el número de revista. Sí, pero la pregunta es si van a colocar la abreviatura de paginación PP después del issue. Sí, correcto. Se va a incluir una coma luego de que se cierre ese paréntesis y se añade el PP. Se añade el número de página. El número de páginas y la abreviatura de PP. Correcto. Ok. Yo creo que aquí contestarían esto, no se deja espacio entre volumen y el número. Déjame ver cómo se deben citar tanto las referencias como contenido. Ay, perdón, que se me fue aquí lo del. Déjame ver aquí. Que es que llegan preguntas y se me va el. Ok, por aquí. Pregunta Carmen Huertas. Es que no se deja espacio entre volumen y número. Y luego aquí vuelven de nuevo a lo del PP, es tanto para una página como para más de una. Voy a demostrar otra vez la presentación, que ahí se ve más claro. Ok, bien. Entonces, en lo que tú vas buscando por aquí, hay otra pregunta que si APA da un tamaño específico para las palabras dentro de las tablas, figuras y gráficas en esta edición. En las tablas, no es algo que he trabajado hasta el momento con las tablas, pero lo voy a buscar, si me puede enviar un correo electrónico al que enseñé en pantalla, que sería el sonis.lopez@gmail.com, lo busco con mucho gusto y le envío la información luego. Entonces, en el caso del PPS, el PPS lo que se refiere es a las páginas, no. A la pregunta que nos estaba haciendo una de las participantes es que si va a incluir PP independientemente de que el artículo tenga una página o tenga varias páginas. Si tiene una página, ¿va a ir PP o en plural o en singular? No, iría en singular. Si fuese una página, en singular. Ok. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Cuando me estaba indicando la pregunta. Luego tengo por aquí ok, en la sección de referencias, ¿hay que dejar un espacio entre ficha y otra o basta con indentar la ficha después de la segunda línea? Basta con indentar la ficha de la segunda línea, porque una vez termine la primera ficha, comienza la otra, se ve la separación entre una ficha y otra. No hay que dejar un espacio. Entonces luego preguntan por aquí cómo se incluyen los suplementos.
Nuevamente, esto es algo que no se ha todavía visto dentro de mis estudiantes, pero si me quieren redactar un correo electrónico, lo busco con mucho gusto y le explico con mayor detalle. Ok, vamos a ver por aquí, a ver si hay alguna más. Ok, nada, hasta aquí llegaron las preguntas. Hay una aquí que hizo un comentario sobre si hay algún texto para redactar textos en APA. Entiendo que existe uno que salió recientemente en Amazon en español, pero desconozco el título. Puedo buscarlo, que me escriba un correo electrónico, lo busco y se lo dejo saber con el enlace para que lo pueda adquirir. Pero APA todavía no ha redactado una versión en español. Seguimos únicamente con la versión en inglés. Ok, pues mira, hasta aquí han llegado las preguntas. Estamos enviando el enlace de evaluación del webinar. Nos están indicando, ¿verdad?, que hay algún inconveniente con el link de lo de certificado. Lo estamos verificando. No vamos a desconectarnos para que puedan tener acceso, si nos permiten unos segundos, en lo que revisamos el enlace del certificado. Vamos a ver por aquí. Soy a nombre del Decanato de Estudios Graduados de Investigación, de la red graduada, te damos, te agradecemos, ¿verdad?, la participación, la colaboración y el empeño, ¿verdad?, que has puesto en esta presentación. He recibido algunos comentarios por otros de mis chats diciéndome que les ha agradado mucho el taller, así que te agradecemos. También están diciendo pues que demos otro más adelante, pues si estuvieras disponible, pues también esperamos contar contigo. Nuevamente, ya ahí revisamos lo del enlace. Pueden entonces completar la hoja de evaluación y les va a estar llegando el certificado. Luego, entonces le vamos a estar haciendo llegar la presentación cuando la profesora López Barrios pues la comparta con nosotros. Claro que sí. Bueno, muy bien, pues muchas. No, gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gran honor poder haber dado este taller a un lugar que fue mi casa por un año durante mi último año de maestría. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Zoe. Nuevamente les exhortamos a que completen la hoja de evaluación. Es posible que en un momento dado le tuvieran problemas los que no son de cuentas del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Ya se eliminó esa restricción, ya pueden entrar sin tener que ser miembros de la universidad. Las cuentas entonces de gmail.com o de otros dominios. Luego le vamos a estar proveyendo la copia de la presentación. Algunos, en el caso de los certificados, a veces pueden tardar unos segundos, que tienen que darle reload en el inbox para que entonces lo reciban. Si en cualquier caso de que no le llegara, usted puede escribir a la cuenta proyecto.redgraduada, lo estoy anotando aquí en el chat, upr.edu. Nosotros revisamos si ha tenido entonces alguna dificultad en recibirlo, pues se lo hacemos llegar. Vamos a ver por aquí. Vuelvo a colocar el enlace para aquellos que no hayan podido copiarlo. Ahí justo está nuestro correo y el enlace de evaluación de la actividad. Zoe, nuevamente gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que la actividad haya servido para aclarar dudas y conocer un poco más del manual de estilo. Siempre aprendemos
en todos estos eventos y más con estos cambios que ha traído APA. Muchas gracias y buenas tardes a todos.